Entonces ahora realicemos la operación. Recuerden la frecuencia entre el total de datos, 12 entre 16, y así hasta llegar a la última parte. Bien. Y esto debes de sumar 1 debido a que esto está en porcentaje. Bien. Entonces, de esa manera hallamos nosotros la frecuencia relativa. Es dividir la frecuencia de cada intervalo entre el total de datos que tenemos, que eran 16, y podemos ver que un 6% tiene una calificación entre 20 y 23. Las mayores notas se encuentran entre 26 y 29, es decir, que una mayor cantidad de solicitantes han obtenido una nota entre este intervalo, ¿no? El 75%. Bien, ¿en esa parte hay alguna duda? Para que pasemos al siguiente ejercicio. Disculpe, no escuché bien, cuando la amplitud, digamos, da 2,00, lo redondeamos directamente a un número superior. Sí, exacto. Ya, Eso solo va a aplicar en la amplitud, solo en la amplitud. Tienen que redondearlo a un número superior, sin importar los decimales. Si es 2 a 3, si tenemos 3.01 a 4. ¿Ya? gracias. Bien. Entonces, esta tablita sería la respuesta para el ejercicio 1. Ahora el ejercicio 2 me dice, la compañía Cambio de Aceite cuenta con un cierto número de distribuciones en el área metropolitana. El número de cambios de aceite realizado en la distribuidora de la calle K en los últimos 20 días es. Y ahí tenemos una serie de números, ¿no? Entonces anotemos aquí el ejercicio 2. Voy a anotar primeramente los datos. Tengo 65, 98, 5, 7, 79, 5, 90, 72, 72, 5, 6, 80, 6, 3, 7, 3, 7, 1 y 8. Bien. Ahora me dice que con estos datos tengo que hallar una base a 4 intervalos. Bien, aquí era lo que les decía anteriormente. Ya nos está dando un dato, ¿no? Me dice que el intervalo, que es esto, se simboliza con la letra I, debe ser de 4, ¿ya? En base a 4 intervalos de amplitud constante, construya la distribución de frecuencias. Luego el inciso B me dice, grafique el histograma y el polígono de frecuencia. Bien. Entonces, esos son los datos que tenemos y vamos a proceder a resolver. Más un rato les voy a pasar el formulario que tengo hecho para que si quieren pueden usar esa plantilla para su examen o si quieren ustedes se hacen su tablita con todas las fórmulas, ¿ya? Entonces, los pasos que hay que seguir cuando nosotros ya tengamos el intervalo, nuevamente empieza hallando el rango. Tenemos que empezar hallando el rango. Para esto, ¿qué teníamos que hacer? Encontrar el valor mínimo de la serie de datos.
Esto mejor los voy a acomodar aquí. Ahora sí. Vamos a encontrar el valor máximo. De todo eso es 98. Ahora el mínimo es 51. Máximo mínimo. El rango es la diferencia, ¿no? Ya tenemos el valor. Bien, ya tenemos el rango. Ahora el número de intervalo. Recuerden, este dato ya lo tenemos. Ya no los digo aquí. Entonces voy a anotar. Y lo voy a resaltar porque esto hace la diferencia. Este número de intervalo hace referencia a la cantidad de filas que va a tener la tablita, ¿ya? En el anterior caso no nos daba esa cantidad de filas, pero en este caso sí. Con todos estos datos hay que meterlos sí o sí en 4 filas. Y ahora hay que hallar la amplitud. La amplitud me dice que es el rango dividido entre la cantidad de intervalos. En este caso, 47 entre 4. Tenemos 11,75. ¿Y qué dijimos? A la amplitud la redondeamos a un número superior. Por eso va a ser 12 la amplitud. Y aquí sí encontramos el rango idealizado. Este rango idealizado es la multiplicación, aquí lo voy a anotar, C por el intervalo. Entonces, ¿dónde está? C era la amplitud, ¿cierto? Por la cantidad de intervalo es 48. Aquí le voy a poner C igual a... Esto es igual a eso, bien. Ya tenemos el rango idealizado. Ahora el siguiente paso es hallar el margen de desviación. Bien, esta parte, a ver, primero encontrémoslo. Es el rango idealizado menos el rango que que ya teníamos. 48 menos 47. Se termina la reunión y van a volver a ingresar con el mismo enlace. Bien. Ahora, ¿qué nos quiere decir este margen de desviación? Nos dice que ese número 1 podemos sumarlo o restarlo al número máximo y mínimo que hayamos encontrado. Entonces nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con ese 1. Otra manera de verlo es que el margen de desviación es el número que sobra, ya por así decirlo, que sobra para armar los 4 intervalos. Entonces, ese numerito tenemos que ponerlo en algún lado. ¿Y cómo se soluciona? Sumándole al límite superior o restándole al límite inferior.
Ya, continuemos. Entonces, vamos a aplicarlo esto para que esta parte del margen de desviación se pueda comprender mejor. En el límite inferior sabemos que colocamos el número menor de todos los datos, ¿cierto? Entonces sería 51. Ahora, al límite superior, para el límite superior, le vamos a sumar la amplitud, que teníamos 12. Para el siguiente, copiamos el límite superior y hacemos de nuevo lo mismo. Le sumamos la amplitud, el 12. Aquí está el 12. Bien. Entonces aquí lo mismo. Aquí le sumamos el 12. Y ahora llegamos aquí. Y le sumamos el 12. Ahora fijémonos dónde está. Fíjense, el rango máximo era 98. Y en teoría el límite superior debería ser ese 98. Pero ahora aquí viene lo que les decía del margen de desviación. Este 1 hay que meterlo en algún lugar, ya sea sumándole al límite superior, o sea, el 98 más 1 sería 99. Esa sería una opción de incluir esta diferencia que tenemos. Otra opción les decía que a este número le podríamos restar ese 1. Cierto. Recording in progress. Gracias por hacerme acuerdo. Ya. Entonces aquí les estaba explicando, ¿no? Entonces aquí estamos usando nuestra segunda alternativa. Al límite inferior, que era 51, le restamos este 1 y ya vamos sumándole la amplitud de 12 y fíjense, el límite superior ya llegó a ser 98. Entonces de esa manera nosotros tenemos que incluirlo a ese margen de desviación, a esa diferencia que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Nuevamente repito. Cuando a ustedes le dan el intervalo, la tablita va a salir exacta, sale exacta. Entonces, la primera alternativa es usar el límite inferior sumándole la amplitud de 12 y al final, al límite superior se le suma el 1. Por eso viene a ser 99. Esa era una alternativa. La siguiente alternativa era que al límite inferior le restemos ese 1 que teníamos acá y ya le vamos sumando la amplitud de 12 y fíjense, ya viene a ser 98 el límite superior. Bien, entonces de esa manera van a trabajar mayormente esto, se lo deja al final, ¿no? Donde no influye en nada y así. Van a haber veces que esta diferencia les va a salir 0, entonces ahí no van a tener ese problemita de pensar y qué hago con esa diferencia, lo que me sobra. En este caso nos dio 1, entonces ¿dónde lo pusimos? Al final. ¿Ya? De igual manera puede salir, digamos, 1, 2 o 3, ¿no? O Sí. siempre tiene que salir 1 o 0. No, puede salir cualquier número. Cualquier número. Puede salir 6, 3, cualquier número. Ah, ya, muchas gracias. La cuestión es que nosotros sepamos qué significa y qué podemos hacer con ese número. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Pueden ponerlo al final o sumarle al final o restarle al primer número. Bien.
Ya, a ver, nuevamente quiero comparar esta parte. En el primer ejercicio no nos daban el intervalo, entonces solo hicimos estos dos pasos y pudimos armar la tablita. En este ejercicio nos está dando el número de intervalo. ¿Qué significa el número de intervalo? El número de filas, ¿cierto? Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Lo que nos estaba diciendo. Entonces seguimos estos mismos pasos, el rango, el intervalo, y estos dos son los que se añaden cuando nos dan el intervalo. Bien, ahora prosigamos. El XY va a venir a ser la marca de clase. Esto necesitamos para realizar las gráficas. ¿De dónde obtenemos la marca de clase? Del 51 más el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Ahora hay que seguir completando nuestra tablita y hay que hallar la frecuencia de cada intervalo. Entonces aquí me van a ir ayudando. Hay que fijarnos la cantidad de datos que tenemos entre 51 y menores de 63. Recuerden, el límite superior tiene corchete abierto. ¿Ya? Entonces busquemos entre 51 y menores a 63. Aquí tenemos un 51. ¿Dónde más? Menores a 63. Aquí tenemos 62. Aquí el 56 igual incluye. El 59. Fíjense, aquí tenemos un 63, pero ese no entra, ¿no? No entra en el primer intervalo. Va a entrar en el segundo. A ver, aquí hay 65. No entra ya. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 4. El 55 no entra. ¿Dónde? Aquí. Bien, gracias. El 55 igual entra. Tenemos 7. El 65 no entra. El 65 del principio. Ay, cierto, cierto. Bien. Ahora 2, 4, 5, 6. Tenemos 6 datos en ese intervalo. Ahora en el siguiente. El 63, aquí sí va a incluirse. 63 menores a 75. Entonces aquí hay 73, 71, el 70. Ahora sí, entre el 65. A ver, ¿de quién más me estoy olvidando? El 66. 66. Ah, aquí. Ya. Ahora sí, ¿no? Sí. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos. Ahora para el siguiente. Entre el 75 y el 87. Tenemos el 79. Aquí el 85 igual incluye. El 80. 80. El 79. 79. Y esos datos, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Y en el último intervalo van a ser los que nos quedan. Tenemos 3 datos. Ahora realizamos la suma para conocer el total. Este viene a ser n. Bien, en total tenemos 20 datos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20. Bien. Entonces, podríamos decirlo que es el total de la población, ¿no?
Ya, a ver, ¿qué más nos pedía el ejercicio? Nos decía, construya la distribución de frecuencia y grafique el histograma y el polígono de frecuencia. Bien. A ver, la tablita quedaría hasta ahí. El inciso A vendría a ser hasta ahí. Hasta aquí es la distribución de frecuencia. Tenemos la marca de clase, los límites y la frecuencia. Ahora para las gráficas. A ver, no recuerdo muy bien cómo se hace el histograma en el Excel. Pero ya lo hacen en su cuadernito, ¿no? Y el polígono de frecuencia igual, es graficar punto por punto en valores en la parte horizontal va a venir la marca de clase. Y en la parte vertical va a venir la frecuencia. Ya ustedes se organizan, si lo hacen, ¿cómo lo dividirán? Pues? A ver, voy a ver si puedo. A ver. A ver, vamos a ver qué tal. No sé. Vamos a agregar. Primeramente nos dice el nombre de la serie. Le vamos a poner, ¿de qué estábamos hablando aquí? De cambio de aceite, dice. El número de cambios de aceite realizado en la distribuidora. Ya. Cambios de aceite. Cantidad, dice, ¿no? Los valores de la serie. Esta viene a ser la cantidad. A ver. No recuerdo cómo se decía. A ver. Yeah. No. Datos. No. A ver. A ver, aquí. Creo que aquí era. No. Aquí en esta parte de acá tiene que salir esto. El X es la marca de clase. Se tiene que visualizar de esa manera. Y aquí es que esta frecuencia, esta 57, tiene que venir a 6. Ahora no recuerdo cómo se manejaba esta partecita. Ya. Pero aquí el histograma tiene la característica que no tiene esta separación, ¿cierto? Entre las columnas tiene que ir todo junto. Ya, no voy a ocupar más el tiempo viendo eso. El histograma ya lo hacen en su cuadernito. Las barras tienen que ir juntas. Esta parte igual quiero explicar. Hay dos maneras, ¿no? De graficar el histograma. Uno es poner en el medio, en el centro de toda la barrita, se pone la marca de clase. ¿Ya? Como en este caso yo lo estoy haciendo, 57 va a ir en medio de todas las barritas.
Es a mano. El práctico lo tienen que hacer de forma manual. Porque, como dijeron, al momento de dar el examen tienen que entregar el práctico. Bien, entonces esa es una forma de hacer el histograma. En la parte del medio de la barra ponen la marca de clase. Otra forma es que al principio de cada barrita se coloca el límite inferior. Ya, entonces pueden hacerlo de esas dos maneras, o como el licenciado les haya explicado, si me pueden decir cómo les enseñó él. Todas las barritas iban juntas. Sí, eso sí, van juntas las barritas. Pero en la parte de abajo les dijo si trabajar con la marca de clase o con los límites inferiores. Con los límites nos dijo. Con los límites, ya. Entonces, si ese es el caso, aquí debe ir esto. Ya, entonces, los límites. Ya. No. Es acá. Bien, así era. Ya, entonces, trabajando con los límites inferiores, tienen que ir delante. Ahora aquí esto como los chicos, ¿no? Ya no voy a perder el tiempo, no me acuerdo cómo se hacía, pero como dijo la compañera, las barras tienen que ir juntas, ¿no? Una al lado de la otra. Y en la parte de abajo, el límite inferior tienen que ponerlo bien en la esquinita. Bien antes de empezar la barra, ahí tienen que poner el límite inferior. ¿Ya? Antes de empezar la barra. Ya. Entonces, continuemos. No sé si tienen alguna pregunta hasta esa parte para que pasemos al siguiente ejercicio. Solo tenemos que graficar eso con los límites y nada más, ¿no? Sí, en el inciso B me dice grafique el histograma, que es esto de las barras juntas, y el polígono de frecuencia. Son dos gráficas. Ya está bien, gracias. Ahora pasemos al ejercicio número 3. A ver. ¿Dónde está el ejercicio número 3? Me dice, la agencia de viajes Z, una agencia de viajes, ofrece tarifas especiales en ciertas travesías por el Caribe a ciudadanos de la tercera edad. El presidente de la agencia quiere información adicional sobre las edades de las personas que viajan. Una muestra aleatoria de 40 clientes. Ahí ya nos está dando el total de los datos. Me dice 40. 40 clientes que hicieron un crucero el año pasado dio a conocer las siguientes edades. ¿Ya? Bien, entonces aquí, ¿qué tipo de variables serían las edades? ¿Discretas o continuas? A ver, para practicar un poquito eso. ¿Qué tipo de variables son las edades? Discreta. Sí, exacto. Discreta.
Esto debido a que yo no puedo ir y decirle, tengo 20 años con 3 meses, 5 días. No, ¿cierto? Digo directamente la edad en años. 20, 25, 18, 30. Entonces, a eso se refiere variable discreta. No tiene decimales. Son números enteros. Bien, entonces un poquito para repasar, ¿no? Y aquí tenemos nuestros datos. Voy a anotar 77, 18, 63, 84, 50, 59. Son 5, ¿no? 59, 54, 56. 36, 23, 50. Y fíjense que son 40 datos, 40 números. 58, 50, 53, 51, 43, 3, 62, 61, 2. Y 3, 71. Bien. A ver, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 5 por 8, 40. Bien. Ya a ver, ya copiamos nuestros datos de las 40 personas, ¿no? Me dice, inciso A, organice los datos en una distribución de frecuencias utilizando 7 clases y 15 como el límite inferior de la primera. La pregunta es, ¿qué intervalo de clases seleccionó? ¿Qué intervalo de clases? Primeramente, aquí nos dice que el límite inferior quiere que sea el número 15, ¿cierto? Fíjense, dice el límite inferior quiere que sea el número 15. Bien. Acá, ¿qué nos está diciendo? El límite inferior quiere que sea 15. Ahora, utilizando 7 clases. 7. Esas 7 clases se debe referir a la cantidad de... ¿Qué intervalo de clase? ¿Qué intervalo de clase seleccionó? A ver, a veces no. A veces, a ver, 7 clases. ¿A qué se puede referir las 7 clases? Porque aquí nos va a faltar la amplitud y el intervalo, ¿cierto? Esto es lo que nosotros necesitamos para armar nuestra tablita. La amplitud es lo que se va a sumar. El intervalo es la cantidad de filas que vamos a tener. Aquí 7 clases. Y la pregunta me dice, ¿qué intervalo de clases seleccionó? Y donde tienen a agruparse los datos. Describa la distribución y el último inciso me dice, determine el número de frecuencias relativas. A ver, me dejó confundida. Dice 7 clases. A ver, vayamos realizando como solemos hacer. El rango
Este es el valor máximo. Este es el máximo. El valor mínimo. El rango es la diferencia, ¿no? 84 menos 18. Tenemos 66. Ahora la amplitud. A ver, acá hay otro dato, me dice que... Ah, no, no hay otro dato. Bien, entonces como nos dice 7 clases, a ver, hagámoslo así. Hallemos la amplitud, veamos qué pasa, ¿no? Hallemos la amplitud con el logaritmo y ya el intervalo ya lo vamos a ir conociendo después. Entonces la amplitud dijimos que es el rango 66 dividido entre 1 más 3.322 por el logaritmo de n. ¿Dónde está? Es 40. Bien. Veamos a qué se refiere con ese 7. Ahora la amplitud, sabemos, lo redondeamos, es 11. Ya. Entonces, luego lo que nosotros hacíamos que era, al 18, al límite, al número menor le íbamos sumando la amplitud, ¿cierto? Eso era lo que hacíamos. En este caso nos decía que empecemos en el 15. A este 15 le vamos a ir sumando la amplitud que acabamos de encontrar. Y lo vamos a fijar porque se va a mantener constante. Ahora esto lo bajamos hasta abajo y veamos qué pasa. 2, 4, 5, 6, 7. A eso se refería entonces. Ya. Haciéndolo de esta manera, fíjense, usando el rango y la amplitud y solo sumándole obtenemos esto. ¿Cuántos intervalos tenemos? 2, 4, 6, 7 intervalos. ¿Ya? Ahora veamos qué pasa si lo hacemos de la otra manera. Ya asumiendo como si el dato que nos está dando fuera 7 intervalos, ¿no? Ahí nos dice 7 clases. Entonces asumamos que eso se refiere al número de intervalos. Entonces, veamos qué pasa. Aquí era el menor 18. Entonces acá es 66. Aquí vamos a asumir que el intervalo es 7. ¿Y qué más nos falta para esto? El rango, el intervalo, la amplitud, ya no se lo halla con logaritmo. La amplitud es el rango entre el intervalo. Entonces, el rango dividido entre el intervalo, que es 7. El rango entre el intervalo. Y aquí lo redondeamos, va a ser 10. Fíjense cómo ya va cambiando, ¿no? Así de manera, sin conocer el intervalo, la amplitud fue 11. Pero poniendo el intervalo 7, la amplitud ya viene a ser 10. Sigamos viendo qué pasa. El rango idealizado. Sí, perdón, disculpe, ¿dónde salió el límite inferior 15? Del dato. Ahí en el ejercicio nos dice el inciso A. Ya, gracias. Como el límite inferior de la primera vez. De ahí viene el 15. Sigamos trabajando. Entonces el rango idealizado me dice la amplitud por el intervalo. Me da 70.
Ese es el rango idealizado. La amplitud por el intervalo. Ahora veamos el margen de desviación. El rango idealizado menos el rango. 70 menos 66. Nos da 4. Ahora armemos nuestra tablita nuevamente. Esto lo estamos haciendo para ver qué sucede con todo esto, ¿no? Ahora, al límite inferior, que era 15, le vamos a sumar la amplitud. Viene a ser 10. Ahora lo jalamos y también tenemos que tener 7 intervalos. 2, 4, 5, 6. 4, 6, 7. 7 intervalos. Y aquí no se copió. Ahora sí. Ochenta y cuatro, 85. Tenía que ser 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ah, ya. Fíjense aquí cómo va repartido este margen. Recuerdan que yo les decía que estos 4 que nos sobra tenemos que incluirlo ya sea en la parte del límite inferior o del límite superior. Fíjense aquí cómo fue distribuido. Aquí estos 4, 1 le sumó al límite máximo de 84, le sumó 1. Y el inferior era 18 y a este le restó los otros 3 que faltaban. ¿Se dan cuenta? Al 18 le restó 3 para 15 y para que sean 4 le sumó 1 al 85. Entonces, de cualquiera de estas dos formas lo pueden realizar el ejercicio. Aquí la verdad no especifica bien cómo es lo que quiere, pero ya que dice 7, debe ser 7 intervalos, ¿no? Esas 7 clases se debe referir al intervalo. Entonces, asumiendo eso, se debería realizar de esta manera. ¿Ya? Entonces vamos a continuar nosotros con nuestro ejercicio, asumiendo que ese 7, en el ejercicio dice 7 clases, ¿no? Entonces vamos a asumir que es 7 intervalos. Vamos a trabajar con esto. Esto de aquí para su guía nomás. Entonces continuamos. Luego que hallamos los límites superior e inferior, tenemos que proceder a encontrar la marca de clase. ¿De dónde viene la marca de clase? Del límite inferior más el límite superior entre 2. Ahora hay que encontrar la frecuencia. La frecuencia viene simbolizada por F minúscula. Esto de aquí lo voy a mover por acá. Bueno, lo borro nomás. Listo. Ya. Ahora sí, ayúdenme a rellenar la frecuencia, ¿no? Tenemos que encontrar números entre 15 y 25.
A ver, hallemos entre 15 y 25. 25, 2, 2, 4, 5. Aquí hay 23. Sí, aquí hay un 18. Solo son esos dos, ¿no? 1, 5, 2. Sí. Ya. En ese intervalo tenemos 2. En el siguiente, entre 25 y 35. 25 y 35. El 34 de la tercera fila. 34. Sí, ahí. La tercera columna. Ahora sí. Tercer columna. Bien, 34. Solo hay uno, ¿no? Al siguiente, entre 35 y 45. Aquí entraría el 36 hasta el 45. 41, 38. Nos queda menos de un minuto, chicos, y ya van a ser las 11:30. Vuelven a ingresar con el link para terminar esta partecita, ¿ya? Para terminar la frecuencia. A ver, 35, 45. El 44. 43. Bien, 43. Aquí hay un 44, gracias. Y, por ejemplo, acá hay un 45, pero ya sabemos que ese no entra ahí, ¿cierto? Entra en el siguiente. Y me parece que solo son esos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí pasemos al siguiente. Ahí sí entra el 45. Hasta el menor. Bien. Entonces, ahorita creo que solo vamos a rellenar la frecuencia. Así que no es necesario que lo grabe esta parte, ¿ya? A ver, 45 y 55. Aquí tenemos otros dos. 53. El No 50 de la segunda columna. Sí, aquí bien, acá hay dos. Ya a ver. ¿Cuál más entraría? 55. Eso. Tendríamos eso. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Son 10.
A ver. Me olvidé prender mi micrófono. Estaba hablando solita. Bien, hay que pasar al siguiente entre 55 y 65. Aquí. Color rosadito. Acá tenemos. El 60, el 63. Bien, aquí 63. Estos igual entran, ¿no? 65, sí. En la última columna, 63. 63. Bien. Acá hay otro. El 61. 50. Bien. Sí, esos entran. Acá nuevamente repito. 58. Aquí, exacto. Bien. Y aquí voy a repetir, ¿no? Este 65 no va a entrar acá debido a que la última, el límite superior es cerrado, ¿cierto? Corchete diré abierto, por eso no se incluye. Ahora contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien. Ahora el siguiente intervalo sí va a entrar el 65 hasta menores a 75. Entre 71 y estos dos. Aquí vale otro 71. Y solo esos, sí, sí. 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente tendríamos 1, 2, 3 valores que entran en el último intervalo. Ahora hay que sumarlo para ver que no nos hayamos olvidado de ninguno. Y nos da 40, está bien. Igual al total de la población que ya nos estaba dando. Bien, perfecto. A ver, hasta ahí me dice el inciso A, decía organice los datos, ya lo hicimos. Ya armamos nuestra distribución, utilizamos 7 intervalos y nuestro límite inferior fue 15. Ahora la pregunta dice, ¿qué intervalo de clases seleccionó? ¿Qué intervalo de clases seleccionó? 7 intervalos, ¿no? Sí. El quinto. El quinto. 7 clases. ¿Qué intervalo de clase seleccionó? La verdad no le entiendo muy bien a la pregunta a qué se refiere. ¿De qué intervalo de clase seleccionó? El inciso B sí estaría, a ver, dice, ¿dónde tienden a agruparse los datos? En el 14, ¿no? Aquí tiene mayor frecuencia. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para el inciso B dice, ¿dónde tienden a agruparse los datos? En el intervalo quinto. Pero en el inciso A, no sé si ustedes me pueden ayudar. ¿A qué se refiere, no? Dice, ¿qué intervalo de clase seleccionó? A ver, dice, organizar los datos. Ya tengo mi tablita. Ya tengo 7 intervalos, 15 límite inferior y me pregunta, ¿qué intervalo de clase seleccionó? Bien, entonces eso lo dejaremos como incógnita. Y ya en clase le pueden preguntar al licenciado a qué se refiere esa pregunta, ¿ya? Y luego me enseñan el siguiente sábado porque la verdad no puedo comprender a qué se refiere. Luego el inciso C me dice describa la distribución. Ahí para describir la distribución podrían mencionar que utilizaron una amplitud de 10 para cada intervalo. También podrían mencionar esta parte que la mayoría de las personas que viajaron por el crucero
tienen entre 55 y 65 años, ¿cierto? De eso se trataba el ejercicio. ¿Cómo más podríamos describir la distribución? Podríamos mencionar que aquí hay una sola persona aquí. Solo existe una persona que tiene entre 25 y 35 años, ¿no? Entonces, de esa manera pueden ir describiendo la distribución. Ahora, el último ejercicio, el último inciso me dice, determine el número de frecuencias relativas. ¿Cómo hacíamos esa parte? Esto. Dividir, ¿no? La frecuencia entre el total de datos. Eso más para terminar ya la clase de hoy. Se divide la frecuencia entre el total de datos, que son 40. Lo divido todo y luego lo multiplico por 100 para encontrarlo en porcentaje. Y ahí concluye el ejercicio número 3. Ya hemos encontrado la frecuencia relativa. Bien, chicos. No sé si tienen alguna pregunta hasta esta parte para que podamos finalizar ya la reunión. ¿Quedó todo claro? Disculpa, ¿cómo era que se sacaba el rango idealizado? Bien, el rango idealizado es la diferencia, fíjense, la multiplicación entre la amplitud y el intervalo. Aquí lo voy a anotar. Gracias. En formulita sería C por I. Recuerden que a la amplitud se le llama C. Bien, entonces C por I. Bien. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta? El porcentaje. Aquí, para la frecuencia relativa se lo simboliza por H minúscula. Nosotros primero agarramos la frecuencia de esa fila dividido entre el total. Lo mismo hasta el final. 3 entre 40 me da 0.08. Ahora, a ese resultado yo le tengo que multiplicar por 100 para que me dé en porcentaje. Me va a dar 7,5. ¿Ya? Si yo lo hago con Excel, me sale 7,5 igual. Entonces, para tener el porcentaje, ustedes como lo van a hacer de manera manual, lo multiplican por 100 y ya van a tener el porcentaje. En los porcentajes, si quieren, pueden redondearlo o mantenerlo con 2 decimales. Ya va a depender de ustedes. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo tengo una pregunta del ejercicio anterior. Sí, dime. Sí, Del ¿no? sí. No, era ese. Ah, ¿Del sí. 1? Sí, del 1. Quería saber qué pasa cuando no nos da un número de intervalo, cómo armamos la fila. Bien. Perdón, es que llegué tarde. Sí, está bien. No te preocupes, está bien pregunta. Así también todos recordamos cómo se hace. El ejercicio 1 solo nos estaba dando nuestros datos y nos decía arme su tablita. No nos dijo nada más. Entonces nosotros ya tenemos que ir haciendo nuestro formulario. Para esto yo lo hice así paso por paso, ¿no? Enseguida les voy a mandar el PDF con las fórmulas. Entonces, primer paso, segundo paso. Entonces, el primer paso es hallar el rango.
hallamos el número menor y el mayor y el menor de todos los datos. Luego los restamos. Después hallamos la amplitud. Esta amplitud, cuando no nos dan intervalo, lo realizamos con logaritmo. Bien, ya les estaba explicando ahorita respondo la pregunta. Decíamos, para la amplitud, cuando no tenemos intervalo, la fórmula es, en el numerador ponemos el rango dividido, ya todo esto va en el denominador, decimos 1 más 3,322, esto es constante, este número, por el logaritmo de n. En este caso, n, es decir, el total de datos es 16. Ya, eso colocamos en la calculadora y nos va a dar 2,20. Ya sabemos, lo redondeamos a un número mayor, aunque no cumpla la regla, igual lo redondeamos. Esos son los pasos y empezamos a armar la tablita. El límite inferior va a ser el número menor que teníamos, 20. A este 20 vamos a sumarle la amplitud. Luego, el límite inferior viene a ser el anterior número, ¿cierto? Lo copiamos y volvemos a sumar. A ese 23 más 3 y así vamos armando nuestra tablita hasta donde lleguemos. Es decir, hasta el número más próximo al número superior. En este caso nos dio 32, entonces está más cercano al 31, ¿cierto? Entonces hasta ahí ya nos quedamos. Luego ya lo demás lo rellena. Bien, entonces cuando no nos da intervalo, como que los pasos son menos, ¿no? Son menores los pasos. Solo son estos dos, rango, amplitud, y vamos rellenando. Así se procede. Pero cuando tenemos intervalo, hallamos rango, anotamos nuestro intervalo, luego sacamos la amplitud. Aquí ya no se usa el logaritmo, ya se utiliza esta fórmula. Se saca el rango idealizado y el margen, ¿no?, de desviación. Ya estos pasos son más largos cuando tenemos intervalo. Pero cuando no, es así de sencillito. Bien, ahora respondiendo a la pregunta de nuestro compañero. La siguiente clase, el siguiente sábado, va a ser presencial, ¿ya? Ya no va a ser más virtual, a no ser que llueva, ¿no? Si llueve ya lo podemos hacer virtual. Pero mientras no haga lluvia, tenemos que empezar a hacer presencial porque, bueno, ya salió, ¿no?, la resolución. Todas las clases tienen que ser sí o sí presenciales. Así que no voy a poder grabar la clase. Van a tener que pasarse los apuntes. O si no, el siguiente sábado ya podríamos ponernos de acuerdo. Un sábado presencial, otro sábado virtual, ¿no ve? Que sea mejor virtuales, por favor. Presencial mejor. Sí, mejor virtual. Es que Yo algunos tengo clase trabajamos los los sábados sábados. y no podemos ir. Eso sí lo Pero hay otros entiendo. que sí tenemos clase los sábados. Y no sería más fácil ir al aula. Depende de quién es la mayoría. Sí, exacto. Por eso yo les decía, podríamos hacer eso, ¿no? Ya este sábado podemos ir decidiendo si hacemos, aunque sea una vez al mes virtual y ya los demás presencial, ¿no? Y en esa clase virtual ya los que no hayan podido ir ya se ponen al tanto, ¿no? Sí, estaría bien. Bien. O si no, también conforme lo que avancemos en clase, le sacamos fotito y lo pasamos al grupo, ¿no? Para que no se vayan perdiendo mucho. Pero la cosa es que en cada ayudantía vamos a ir resolviendo los ejercicios de este práctico que me mandaron. Eso es lo que vamos a ir resolviendo cada ayudante. Ya, chicos. Entonces, nos vemos el siguiente sábado, ya saben, presencial.
Y ya en ese momento yo les digo el aula, si es que en esta semana no nos asignan, ya sabemos, sábado sí o sí a la universidad y nos conseguimos un aula y ya, entramos ahí. Bien chicos, Ya, entonces que tengan un bonito fin de está bien, semana. gracias, hasta luego. Hasta Ya. luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.